allá de su asistencia y participación, ¿no? Sobre todo por la paciencia que han tenido en la mañana de hoy. En principio excusarla, pero es por razones ajenas a nuestra voluntad. Se retrasó más de una hora el vuelo, creo que era por cuestiones de clima. Sin embargo, les cuento que tuve que, previo a llegar al aeropuerto, tuve que llegar corriendo también con unos compañeros del componente de la Guardia Nacional que me trasladaron en una moto para llegar más rápido al aeropuerto y después tener 2 horas allí, más de 2 horas de esperar por el retraso. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Teníamos previsto, en el marco de esta proyección, yo de todas formas este material se lo voy a dejar en una carpeta para que pueda ser, digamos, del provecho de todos y todas. En esa información está, digamos, la lámina que tenía previsto proyectarles durante toda la mañana de hoy. Sin embargo, obviamente por razones de tiempo no voy a poder proyectarles todo. Adicional a ello, hay 2 documentos importantes. Uno es la intervención del presidente Rafael Correa durante la Asamblea General número 42 de la Organización de Estados Americanos, donde él, como uno de los grandes críticos en el continente, uno de los mandatarios a nivel hemisférico, ha efectuado una crítica constructiva al sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos. Ese documento está en la web, sin embargo lo traje también para entregárselos a ustedes. Adicional a ese documento está un texto que está publicado en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. En la proyección en las láminas está referido el sitio web. Allí ustedes podrán acceder a todos esos enlaces donde están todos los libros digitales que el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, ha distribuido gratuitamente y que también están dispuestos de manera digital. Ese texto tiene un compendio tanto en castellano como en inglés, con ocasión a la locución que dio el ciudadano comandante supremo de la revolución, el presidente Hugo Chávez en vida, donde se justificaba el porqué del retiro, el porqué de la denuncia de la Convención Americana de Derecho, Convención Americana. Y adicional a ello está también la locución que efectuó el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, con ocasión al momento en el cual se concretó, cumplido el año conforme a lo previsto en la propia convención, el artículo 78, si no recuerdo, 77 y 78, una vez que se cumplió la vacante de ley del año, para que ya no surgiera efectos internacionales en cuanto a la República de Venezuela, el tema de la Convención Americana. Ese documento está allí, es rico en contenido. Les sugiero que por favor den lectura a ambos materiales, ya que obviamente no vamos a poder, por razones de tiempo, por lo menos hacer paráfrasis de algunos extractos de dichos textos. Hoy nos asiste a la conferencia, no sé si por la luz pueden utilizar, el tema es Derechos Humanos en Perspectiva, una aproximación desde los mecanismos regionales de integración sur-sur. ¿Por qué hablar de perspectiva? Nosotros tenemos que visualizar hacia el futuro, ver, imaginar cómo puede ser el sistema de protección y promoción de derechos humanos una vez que Venezuela, en el caso particular, sale del subsistema de protección y promoción de derechos humanos, y cómo quedamos nosotros a nivel internacional o con ocasión a los mecanismos supranacionales, es decir, fuera de nuestra frontera, en cuanto a la garantía y promoción de esos derechos, garantía, promoción y protección de esos derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva, es para observar esos otros mecanismos internacionales en materia de promoción y protección de derechos humanos. Nosotros podemos visualizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y el Mercosur como Mercado Común de Sur. En el caso del Mercosur, aun cuando es una instancia internacional, es un mecanismo multilateral preexistente, digamos,
a toda esta oleada de países que hoy día se erigen bajo una política progresista. En el caso del Mercosur, con la participación de Venezuela, ahora de Bolivia y otros países que se están sumando a ella como observadores, y ya como el caso venezolano como Estado pleno, trasciende la naturaleza del mecanismo a través del cual fue creado, es decir, que era de carácter netamente económico, y hoy día se están generando, está ampliando, digamos, su abanico de acción. En este caso, cada uno de estos mecanismos cuenta con un organismo de carácter administrativo, no jurisdiccional por ahora, en materia de derechos humanos, y eso lo vamos a hablar ahora. Esos mecanismos administrativos son como una especie de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que nosotros comúnmente conocemos, pero son comisiones dentro de cada uno de esos bloques creados regionalmente, como CELAC, UNASUR, ALBA y Mercosur. Es decir, a falta de uno, como ya lo he destacado en otros momentos, a falta de uno, contamos con 4 a nivel regional, a nivel del hemisferio americano. Contamos con 4 en el caso venezolano. Y adicional a ello está el sistema universal, que es el que viene de la Organización de Naciones Unidas, en el cual también hemos participado en representación del Estado en materia de defensa del Estado contra aquellas denuncias que se han efectuado por presuntas violaciones de derechos humanos, y que en la actualidad nosotros formamos también parte de ese consejo, que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los gobiernos de América Latina buscan crear un sistema de derechos humanos dentro de los organismos de integración de la región a raíz de los cuestionamientos que varios países del continente han hecho contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por obedecer, según alegan, a intereses extranjeros. Obviamente en este caso la Corte, se habla de intereses extranjeros porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. ¿Bien? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la OEA, tiene su sede en Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se dice que atiende intereses extranjeros porque atiende propiamente a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el caso de la CIDH atiende a intereses propios, no hablamos extranjeros, porque está en su propio territorio, que es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, es un claro ejemplo de injerencia imperial por parte de Estados Unidos. Así lo han denunciado varios gobiernos latinoamericanos y recientemente el gobierno bolivariano, cuya denuncia a la convención se introdujo ante la OEA el 6 de septiembre de 2012. Un año después se hizo efectiva la desincorporación por voluntad propia y digna de Venezuela a este organismo que se ha generado, cuyas sentencias viciadas contra nuestra república obedecen a intereses del Pentágono y de sus lacayos locales. ¿Qué no quiere decir esto? Que en el marco del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos, ese sistema que deviene de la Organización de Estados Americanos, recuerden ustedes que la OEA tiene distintos organismos denominados de cogobierno, ¿bien? Y que esos distintos organismos tienen sus comisiones en distintas materias, al igual que el Sistema Universal de Naciones Unidas. Y entre esas distintas comisiones que conforman los subsistemas del sistema interamericano está el subsistema de protección y promoción de derechos humanos, integrado por 2 grandes instancias. Una es de carácter vinculante, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando decimos de carácter vinculante, es obligatoria para aquellos estados que son signatarios, es decir, que son parte de ella y que han ratificado esa firma, han ratificado esa adhesión, han ratificado su voluntad de formar parte y de someterse a la jurisdicción de esa Corte. En el caso venezolano, nosotros formábamos parte, como uno de los principales países, pero como ya acabamos de mencionarlo, nos retiramos conforme a la denuncia que efectuamos por la falta de ecuanimidad que tienen los magistrados de la Corte, la falta de ecuanimidad que tienen los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden ustedes que en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funge similar a lo que en Venezuela es el Ministerio Público, en ese caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado su parcialidad hacia intereses foráneos totalmente contrarios a los intereses
de nuestro proceso, el proceso de transformación que vive el Estado venezolano. Por ser ya un Estado de carácter progresista que milita en la izquierda, ha sido atacado, digamos, desde la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos a través de dicho subsistema. Y un ejemplo claro de parte del secretario de la comisión, Santiago Cantón, en su debido momento, cuando ocurrió el golpe de Estado, que luego el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una de sus decisiones, declaró que era un vacío de poder. Pero en ese golpe de Estado, que bien nosotros, quienes somos conocedores del derecho, sabemos que fue un golpe de Estado al presidente constitucional. En su debido momento, el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, emitió lo que es conocido en el arte diplomático una nota verbal, ¿bien? Una nota de estilo, enviada hacia el entonces gobierno provisional, al gobierno golpista, a través del canciller que de hecho, de facto, estaba allí, en donde le decía que estaban acusando nota de una petición que se había formulado a nombre del señor Hugo Chávez. Cuando se expresaba hacia el presidente Hugo Chávez como el señor, bueno, está bien, perfecto, porque cualquiera no merece el título de señor, ¿verdad? Cualquiera puede obtener cualquier título de abogado, de doctor, de magíster, etc. Incluso llegar a un alto cargo de representación popular, pero ninguno ganarse o ser merecedor del título de ser denominado señor, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos con qué intención el secretario de la comisión hablaba el señor Hugo Chávez, desconociendo la titularidad del cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y a los golpistas les denominaba excelentísimos señores. Excelentísimo señor canciller, ministro del Poder Popular de Relaciones, ministro de Relaciones Exteriores, fue que le llamamos del Poder Popular. Porque recuerden que para ese entonces, durante el golpe, incluso el cuadro que estaba en el Salón Ayacucho de nuestro padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, fue agarrado, bajado y colocado en una de las papeleras que estaban tras bastidores de ese salón presidencial, de ese salón digamos emblemático donde el presidente Hugo Chávez efectuó tantas alocuciones a la República. Entonces, en ese caso, fue uno de los tantos elementos probatorios, uno de los elementos que sirvió de convicción para que el Estado venezolano, entre las tantas pruebas dijeron: yo no puedo continuar sometido a la jurisdicción de este sistema, de este subsistema corrupto, de este subsistema que carece de ecuanimidad, de imparcialidad para tomar decisiones con ocasión a los estados soberanos. Y en ese caso, los estados que hoy día continúan sometidos a la jurisdicción de esa corte y a las decisiones en materia administrativa de la comisión, están atentando, están autoatentando ellos mismos contra su determinación, están autoatentando contra la soberanía como pueblo. Entonces, en este caso, digamos que la reflexión que nosotros damos, o la lectura que damos de toda la situación actual en el marco del sistema interamericano, es que los estados deben hacer una introspección y evaluar, procurar los cambios desde adentro, como lo hicimos nosotros estando dentro del sistema interamericano, procurar los cambios. Y si no se logra, entonces dar paso a las nuevas instituciones que no estén iniciadas, dar paso a esas instituciones que están prestas a garantizar realmente la materia de los derechos humanos. En este caso, le reflejo, esta es la portada del texto Denuncia y Salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aun cuando no se dio la definición exacta, es de la Convención Americana del Pacto de San José, que es la que da nacimiento al subsistema de protección y promoción y que da nacimiento a la Corte como órgano jurisdiccional a nivel del hemisferio. Veamos qué dice el presidente Nicolás Maduro. Dijo al retirarnos de la Corte: ahora nos corresponde construir la Corte de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, como miembros permanentes y de un nuevo sistema de derechos humanos en nuestra América. Este nuevo sistema americano esta materia surgiría en la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe CELAC y de la Unión de Naciones Suramericanas,
él ya de una vez, de plano, al cumplirse el año de la denuncia, cuando se hace efectiva para nosotros, él hace mención a 3 sistemas. Al de la Organización de Naciones Unidas, que debe crearse una verdadera corte, así como existió en algún momento una corte imparcial en el continente americano, como era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hoy día ya está fortaleciéndose a nivel europeo, que es la Corte Constitucional de Derechos Humanos, va en ese camino en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos de África. En el continente propugnamos, y desde Venezuela se dé punta de lanza para ello, para que desde los 2 nuevos organismos de integración, de cooperación, como la CELAC y como la UNASUR, podamos contar no con las comisiones existentes, ni con las comisiones que se puedan ir fortaleciendo, sino con una verdadera corte que tenga carácter vinculante, que sea obligatoria para los miembros que integran la comunidad de Estados latinoamericanos. Aquí tenemos al doctor Germán Salentón, con quien tuve el gusto de conformar la terna en su debido momento. El comandante presidente lo designó a él, yo tuve el honor de acompañarlo en esa terna. Hoy día, por cierto, les hago el anuncio, está el compañero de la Defensoría. Voy a participar también en la designación del defensor o defensora del pueblo ante la Asamblea Nacional. Vamos humildemente a postular, digamos, nuestras credenciales, aun cuando no contemos con los votos políticos suficientes dentro de la Asamblea, porque pareciera ser que normalmente ya están las personas designadas hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros, cuando formamos parte de esa terna, lo que hacemos es convalidar al que designa. Así ocurrió con el caso del doctor Santón. Sin embargo, bueno, uno cumple con su deber, ¿bien? Más allá de ejercer un derecho, cumplir con un deber de participar en el ejercicio de las políticas públicas. Entonces, en este caso lo vamos a hacer ahorita a partir de junio, cuando ya se inicie el periodo para las postulaciones del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos dice el doctor Saltón como agente de Estado ante los organismos internacionales, ante la OEA y ante la ONU? Él señaló que nosotros vamos, y ya lo propuso Venezuela, a tener una comisión de derechos humanos dentro de la UNASUR y la CELAC, que son todos los países que están en la OEA, pero sin Estados Unidos y Canadá. En eso vamos a trabajar, y estoy seguro que muy pronto la OEA desaparecerá, porque no ha hecho nada por la democracia, ha apoyado los golpes de Estado. Y esto no es una aseveración temeraria. A todos y a todas nos consta que la Organización de Estados Americanos lo que ha servido es para convalidar los golpes que se han dado en los últimos 15, 14 años. Ocurrió en Venezuela, ocurrió en Honduras, ocurrió en Paraguay, ocurre en Ecuador, ¿bien? Y la Organización de Estados Americanos lo que ha hecho es convalidar, legitimar, para quienes han sido estudiantes y que han estado conmigo en distintas cátedras. Recuerda que hemos hablado de los 4 elementos constitutivos esenciales para que se pueda crear como tal un Estado, que es población, territorio, gobierno, y el 4º elemento, que desde la Convención de Montevideo del año 1933 es reconocido e internacionalmente exigido, pero pocos lo conocen, que es el reconocimiento internacional. Entonces aquí los sujetos del derecho internacional, tanto los estados como los organismos multilaterales, juegan un papel preponderante cuando se dan esas violaciones al hilo constitucional, cuando se rompe el hilo constitucional, porque falta uno de los elementos constitutivos, que es el gobierno, que es el poder constituido, al darse ese golpe de Estado. Entonces, al darse ese golpe de Estado, que ya se rompe con la tradicionalidad de que debe ser, para que se llame golpe, tiene que ser a través de la Fuerza Armada del determinado país, ya nosotros vemos que esos golpes se están dando con una nueva doctrina que se está generando a través de las propias instituciones, y en muchos de esos casos con las asambleas, los congresos de esos determinados países, que son los que convalidan y los que dan pie a esa ruptura del hilo constitucional. ¿Qué nos dice el ensayista y analista Luis Brito García? Esto tiene que crear un organismo propio
es una probabilidad que habría que estudiar muy bien. Continúa regiéndose por los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, cuando esté regida por los de la Organización de Estados Americanos. Lo que él está diciendo no está descubriendo el agua tibia, está muy claro en ella. Desafortunadamente, eso se sigue repitiendo, no solamente a nivel internacional, incluso a nivel interno. Creamos instancias para combatir la corrupción y en algunas oportunidades cometemos el traspié de meter a un corrupto para que supervise a los corruptos, ¿verdad? No hablo directamente de quienes están propiamente en un alto cargo, sino el que va a la fiscalización, el que está en mediano cargo de coordinación, de dirección, o incluso el que está a la cabeza. Ocurrió en el estado Guárico con una gobernación que se lograron determinar, un gobernador, y se lograron determinar la responsabilidad. Allí hay violación de derechos humanos. Porque cuando se desvían los recursos que van destinados a la ejecución de políticas públicas, a garantizar los derechos de todos y todas, eso es violación de derechos humanos. Desafortunadamente, cuando se trata de un funcionario público, lo determina en el marco de la ley contra la corrupción, tiene cierta agravante, ya que no es un delito común propiamente dicho, lo dejan con la agravante de ser un delito previsto en la ley contra la corrupción, pero no vamos más allá al reconocer que al malversarse ese fondo, al cometer el hecho de corrupción, cualquiera sea del tipo penal previsto en la ley, se está desviando un recurso que iba destinado para la satisfacción, para la garantía de un derecho humano. Y por ende, debe ser declarado como una violación a un derecho humano, debe ser reconocido como tal y por ende debe ser imprescriptible y que esa persona debe pagar en territorio patrio con una condena determinada por la agravante de ser una violación a derechos humanos, no un delito común. Pero a través de la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Juan Pérez Uría, adscrita a la Defensoría del Pueblo, vamos orientados hacia ello. Vamos orientados a propiciar ese cambio en cuanto a la cultura de los derechos humanos, de que los derechos humanos sean reconocidos más allá de como hoy día se nos han impuesto, a través de esa teoría hegemónica, de esa teoría liberal, que es la que en la actualidad nos enseña los derechos humanos como aquel que solamente es violado por parte del Estado y de sus funcionarios, de sus agentes, y que no existen otros factores de poder que puedan ser sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. Entonces, en ese caso, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, desde la Embajada de Derechos Humanos, mancomunamos esfuerzos con las comunidades, con las expresiones, con las instancias del poder popular, para que a través de esa articulación y esa vinculación necesaria, nosotros podamos formar a nuestro pueblo y darles a entender que cuando lleguen a una instancia del poder público, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, o cuando lleguen al Ministerio Público y les digan, me ocurrió esto, y el funcionario o la funcionaria diga, ah, no, eso no es violación de derechos humanos porque no hay un funcionario público de por medio, eso fue una empresa transnacional o eso fue un medio de comunicación, eso no es violación de derechos humanos, se tiene que ir al Ministerio Público por delitos comunes, porque eso no es violación de derechos humanos. Entonces, porque tenemos el disquete acá de que solamente es violación de derechos humanos cuando viene por parte de un actor que está en representación del Estado, ya sea del Poder Público Nacional, del Poder Público Estatal o del Poder Público Municipal. Pero si es otro actor que ejerce poder, como los emporios comunicacionales que mueven masas, que pueden agregar a la violencia, como lo hemos visto hoy día en las distintas entidades del país, lo hemos visto a nivel nacional, que a través de los distintos medios comerciales de difusión, porque son bilaterales, eso siempre lo destaco, de difusión, hacen ver cualquier tipo de opinión, incluso sin haber verificado la fuente, atentando contra las normas que imperan en nuestro ordenamiento jurídico venezolano vigente y contra los propios códigos, como el caso del Código de Ética del Periodismo. Entonces, en esos casos, cuando una persona llama y arenga a la violencia desde un medio comercial, y ocurren esos hechos de violencia tal cual la persona lo pronosticó, lo diagnosticó o lo arengó, esa persona es un sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos y por ende